Un gusto. Un gusto. Estoy, como mencionó Carlos, bueno, en primer lugar agradecer a Teodoro, bueno, a Nico y a todos, bueno, todos quienes componen este espacio por la invitación. Y estoy, como bien mencionó Carlos, con algunas personas. Ahora Laura Muñoz se va a estar incorporando a las 19:15 aproximadamente, pero estoy con algunas personas representativas, referentes de distintos movimientos. Como bien mencionó Carlos, uno de los que está tomando muchísima fuerza este año, que es el de boleta única de papel. Él ya después nos va a contar en qué consiste esta iniciativa. En mi caso estoy acompañado con María Cristina Girotti. Ella es una colega docente, bueno, ella es abogada. Yo siempre aclaro, yo soy licenciado en administración, pero bueno, es colega en cuanto a la docencia. Ella integra el equipo de la diputada nacional Silvia Los Penato y fueron las primeras, ¿sí?, que presentaron esta iniciativa de ficha limpia. Y después Laura Muñoz, que como les comenté se va a estar integrando en unos minutos, que bueno, ella es una testigo de corrupción en Argentina y nos va a contar algo que estamos generando también como iniciativa desde la sociedad civil para la protección adecuada de quienes se animan a denunciar hechos de corrupción para que no tengan que pasar lo que le sucedió a ella, ¿no? Así que bueno, eran como 3 ejes temáticos que les queríamos proponer. Usted, Carlos, mencionó otras iniciativas que hemos invitado ya desde antes a las elecciones, a las PASO. Invitamos a todos los precandidatos a expedirse sobre es decir, su opinión sobre estas iniciativas y tuvimos muy buena repercusión. Eh, Así que bueno, la primera parte entonces vamos a hablar de ficha limpia. A mí me gustaría, María Cristina, también que me acompañase, que creo que está presente, para que ella nos cuente. Y lo quisiéramos enfocar desde 2 ópticas. Ficha limpia como movimiento, ¿sí?, ciudadano, un movimiento que surge desde la sociedad civil hace justamente 3 años. Y después desde el otro eje, desde la iniciativa propiamente dicha, para contarles en qué consiste. Así que bueno, si María Cristina después me quiere acompañar en la exposición, genial, así lo hacemos más dinámico y obviamente todo lo que vayan teniendo preguntas y eso, si quieren las pueden ir haciendo en el chat o como ustedes lo tengan organizado, después nos preguntan todo. Como les comenté, bueno, es un movimiento ciudadano, surge de una petición y se genera toda la potencia a través de lo que son las redes sociales. Esto es como fenómeno, que se han visto otros fenómenos similares como Padres Organizados este año y el año pasado y otros movimientos muy, muy fuertes que no surgen, digamos, de una organización de la sociedad civil, sino surgen a partir de un grupo de ciudadanos y que empiezan a movilizarse virtualmente, ¿sí?, dada la situación de pandemia que veníamos atravesando a través de lo que son las redes sociales. Y empezamos a generar presión, por un lado, hacia nuestros legisladores, representantes, y además establecer puentes. ¿Sí? Establecer puentes, construcción con... Ahí creo que está. Establecer comunicación. Creo que se escucha... No sé si Si ustedes podés escuchan acoplado. escucharte. No sé si tengo mal yo el sonido. Ahí está, a ver. Ahora. No, creo que me parece que es iPhone de Gabriela, me parece que es el que se acopla. No, yo no escucho. A ver, ahora sí, ahora sí. Sí, se acoplaba con otro celular. Bueno, y como les comentaba, entonces, esto, bueno, se va potenciando, generamos enlaces empezamos con una estrategia pensando en el Congreso Nacional, es decir, una ley que modificara el Código Electoral y la Ley Orgánica de Partidos Políticos, y por eso era la idea de a cargos selectivos nacionales, y después fuimos modificando la estrategia porque era muy difícil avanzar en el Congreso Nacional. Había mucha reticencia y no daba la composición de la Cámara como para poder avanzar con estas iniciativas. Entonces comenzamos a orientar nuestro esfuerzo hacia las provincias, y así fue que en el año pasado logramos que en Mendoza y Chubut ya fueran las primeras provincias en tener una ley de ficha limpia, que ahora les vamos a contar qué es. Mendoza ya lo comenzó a aplicar en estas elecciones, ¿sí?, porque lo reglamentó rápidamente,
y Chubut está aprobado, pero bueno, no hemos tenido noticias sobre un avance en cuanto a la que es la implementación. Mendoza sí, y después si quieren les voy a compartir ahí en el enlace para que tengan una... Sí, el Tribunal Electoral de Mendoza hizo un informe y lo interesante es que, ahora les vamos a contar, repito, perdón, que es ficha limpia, pero bueno, que ya personas, por ejemplo, condenadas por abuso sexual, personas condenadas por temas, delitos dolosos graves como narcotráfico, trata de personas, fueron excluidos de las listas, y los partidos políticos lo que hicieron fue reemplazar esas personas que iban en una lista cerrada, metidas, para decirlo así sencillo, como iban camufladas en toda una lista, y entraba un condenado por abuso sexual en la lista. Bueno, el Tribunal Electoral lo que hizo, analizó el certificado de antecedentes penales, dijo, no, usted tiene que cumplir su pena, usted está condenado por abusar de un menor afuera de las listas, y el partido político lo que hizo fue, digamos, reemplazarlo. Pero bueno, qué ficha limpia. No sé si María Cristina, si vamos haciendo algo dinámico. Ella es una de las personas que más sabe en Argentina de ficha limpia, es docente en Derecho Electoral Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Tal vez que si querés ir, así hacemos algo dinámico, les vamos contando, aunque sea así sin cámara con vos. Hola. No, hola Gastón, ¿cómo estás? Ay, Pero sí, no, te escucho, si hace falta, hasta ahora hablamos bárbaro, si hace falta, no sé, intercambiamos algo, pero te escucho. bueno, bueno, entonces, ¿qué es ficha limpia? Bien sencillo, cualquier cosa, repito, nos preguntan todo lo que necesiten saber. Es una modificación en el Código Electoral y la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Esto es importante tenerlo claro de entrada, porque no vamos a modificar nada relacionado con lo que es el Código Penal, ni Código Procesal Penal, nada. Es derecho, está relacionado en materia electoral y de partidos políticos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque después cuando veamos, ¿sí?, el tema de a partir de cuándo entran las inhabilitaciones, ahí después está la respuesta, ¿sí?, de algunas personas que se oponen, que después les voy a contar cuáles son realmente, generalmente los argumentos de quienes se oponen. Y ahí voy a empezar a contestar a Graciela. ¿Qué es esto de ficha limpia? Es una inhabilitación que rige a partir de la condena. Hay dos posibilidades: la condena en primera instancia, esa es la primera, no antes, ¿sí? No con un procesamiento, no con una denuncia, no con una imputación, eso es todo no. Empieza a regir a partir de la condena en primera instancia en adelante. En Brasil, que aplica, ¿sí? En Uruguay ya es con el procesamiento, ¿sí? Esto aprovecho a comentar que me habían hecho llegar la duda. Con el procesamiento, ahora María Cristina, procesados con pena de penitenciaría, ¿sí? Artículo Pena de 80, penitenciaría, o sea, pena privativa de la libertad. exacto, de acuerdo a la Constitución uruguaya, en el artículo 80, inciso 2. Esto en Uruguay, pero nosotros pedimos a partir de la condena. Argentina ya tiene una inhabilitación a partir del procesamiento desde el año 2009, ¿sí?, a través de lo que fue un proyecto de ley que se llamó el Proyecto de Democratización de la Representación Política, que incluyó en la Ley Orgánica de Partidos Políticos la inhabilitación para quienes tienen auto de procesamiento por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos entre el 76 y el 83. O sea que ahí no hace falta llegar a una condena. Ya con el autoprocesamiento, mientras la persona no resuelve su situación, ¿sí?, en la justicia, ya queda inhabilitado. Nosotros pedimos a partir de la condena porque entendemos que, si bien los delitos contra la administración pública se incorporaron en el artículo 36 en 1994, ¿sí?, son delitos penales tema, en materia constitucional, están, ¿sí?, en el artículo 36, y son delitos muy, muy graves, ¿sí? Se incluyeron justamente a la par de otros dos delitos que están ahí, como ejemplo golpe de Estado. Todo lo que sea delitos dolosos contra la administración pública que conlleven enriquecimiento. Nosotros pedimos por condena porque sabemos que, bueno, tenemos en cuenta que, ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos especifica que ya con condena por juez competente en proceso penal se pueden reglamentar los derechos políticos. Sí, esto voy también contestando algunas preguntas de algunas personas que dicen, no, es anticonstitucional, esto es para lawfare, esto para perseguir personas, denunciándolas y corriéndolas. Por eso aclaro bien que no es con denuncia, no es con imputación formal, no es con procesamiento, sino con condena.
Y en algunos casos, algunos consideran que, bueno, debería estar confirmada la condena, para asegurar lo que se denomina el doble conforme. Es decir, que si la condena hecha por un tribunal es recurrida, bueno, que sea confirmada por un tribunal superior. Esto a mi entender, yo no soy abogado, pero como por eso aclaré, no estamos hablando de derecho penal, entonces todo eso relacionado con doble conforme y todo, bueno, el debido proceso todo corre por la vía penal. Nosotros estamos incluyendo condiciones jurídicas dentro de lo que es en materia electoral y de partidos políticos. ¿Y qué delitos? Ejemplo, no sé, un delito que uno cometió sin querer, ejemplo, no sé, que no tuvo intención de cometer un daño, no, eso no incluye, no entra. Nosotros lo que pedimos son delitos dolosos graves, ¿sí? Así como mencionó María Cristina, delitos que tengan como consecuencia, digamos que estén relacionados con la pena, que tengan una pena privativa de libertad, 3 años en adelante. Algunos dicen no, para cualquier tipo de delito, sí debería ser. Nosotros consideramos como para poder intentar avanzar. ¿Sí? Pensemos que María Cristina con Silvia Los Penato, Graciela Ocaña, Karina Banfi, etcétera, desde el 2017 están intentando avanzar legislativamente. 4 años, ¿sí? 4 años y no se ha podido ni siquiera todavía debatir en el recinto. Una sola vez hubo un intento y no se logró el quórum en el 2019. Entonces dijimos, bueno, vamos por condena o condena en segunda instancia, como tiene Chubut, y para delitos dolosos graves. Esto es para delitos de los denominados comúnmente de corrupción, relacionados con corrupción, ¿sí? Todos los que están en el Código Penal, y otros como contra la integridad sexual, ¿sí? Contra, no sé, bueno, lavado de dinero, homicidio, abuso, etc. Así que bueno, ¿cuándo rige esto? Bueno, a partir de que empieza la condena, Brasil dice que tiene que haber una condena por más de un juez y habla de un cuerpo colegiado. Nosotros, bueno, para estos tipos de ejemplos, los de corrupción, bueno, tendría a partir de una condena por un tribunal oral y a partir de ahí, rige mientras dure la pena o sea revertida. Y no sé después si quieren hacerme algunas preguntas, pero sí les comento algo. Una aclaración. Algunos dicen, bueno, apliquemos ficha limpia para delitos de corrupción con condena firme. De hecho, hay políticos que se lanzaron tal vez este año a decir, bueno, ficha limpia con condena firme. Bueno, con condena firme para delitos contra la administración pública ya existe, ¿sí? No voy a dar casos, mencionar casos, pero bueno, en Argentina conocemos algunos casos recientes de personas que fueron condenadas y que fue confirmada, ya no quedó ninguna instancia para la apelación, si la condena quedó firme, y viene con una pena accesoria de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Entonces, ficha limpia en la esencia, ni en Brasil, ni nosotros acá, ni en ningún país como Uruguay, etcétera, todos los que lo tienen, queremos que aplique a partir de la condena firme. Porque sabemos los procesos de corrupción que acá duran 14 años promedio, y si es que llegan a una condena, ¿no? Si en muchos casos ya sabemos lo que sucede, ¿no? Que terminan siendo las personas deslindadas de responsabilidad, pero no por falta de culpabilidad, sino porque venció el plazo razonable. Así que bueno, Sí. sí, María Cristina. No, simplemente quería recalcar algo que ya dijiste, pero que a veces se confunde, porque como estamos hablando que es en los casos en que haya condena o que haya delito, se confunde con la materia penal. Y acá la intención es establecer una medida preventiva en materia electoral, que funcionaría como una medida cautelar o como una medida preventiva, que tenemos muchas en nuestro derecho, y que no implica una sentencia, no implica una condena a la persona, ¿no? O sea, y en materia electoral, tenemos cantidad de medidas cautelares en todo nuestro ordenamiento jurídico, cantidad, o sea, uno inicia una ejecución de un cheque y puede trabar un embargo, y entonces veo limitado mi derecho de propiedad o a disponer de mi propiedad mientras dura el juicio. O hay una quiebra o un concurso incluso, y el juez ordena de manera preventiva que la persona no pueda entrar o salir del país sin autorización del juez. Bueno, acá funcionaría de esta manera, o sea que no es que estamos modificando, vos ya lo dijiste, pero lo recalco porque es la confusión más intensa que yo veo en este tema.
y es, no se trata de establecer una nueva pena, ni siquiera tiene que ver con que efectivamente la persona sea culpable o no, sino que es una medida preventiva para que el caso de que una persona sea condenada por un delito grave que implica también en materia penal la suspensión de los derechos políticos, esa condena por suspensión de derechos políticos que aplicará la justicia penal en el futuro no quede abstracta. ¿Está? O sea, ¿se entiende? Pero no estamos hablando de un nuevo tipo penal, no es una medida de naturaleza penal, es una medida cautelar dentro del derecho electoral, tratando de suspender transitoriamente por tiempo limitado el ejercicio pasivo de los derechos electorales mientras hay un juicio penal, en algunos casos con procesamiento, en algunas legislaciones comparadas, ¿no? O cuando hay una condena que implica una cierta presunción de que esa persona probablemente sea definitivamente condenado. Esto quería aclararlo, ¿no? Es algo, no sé si tan sutil, pero es una de las confusiones más importantes que yo veo cuando vienen los argumentos en contra de ficha limpia, ¿no? Principio de inocencia. Y en realidad acá nadie duda del principio de inocencia, sino son medidas que están amparadas aún dentro del principio de inocencia. ¿Mm? Bueno, eso Perfecto. quería aclararlo. Perfecto. Como es, ahí no sé si Sergio o quien está usando, sí, Sergio, no, porque veo una, o María Eugenia, no sé si querían, creo que querían hacer una pregunta, estaban levantando la mano, no sé si. María Eugenia, sí, ahí con el micrófono, Ahí está. ahí Quería está, hacer una venía. pregunta Sí, cortita. A mí lo que yo sé que en el derecho me parece que no es aplicable, pero para una cosa así, ¿no influiría la cantidad de procesos? Porque si una persona tiene un proceso es una cosa, pero si tiene 8 procesos, Es una buena idea, no se me había ocurrido. qué raro que en la Argentina no se te ocurra, porque a mí No, no, me no. indigna. Sí, yo entiendo lo que apuntás, pero sí. en realidad lo que tiene nuestro sistema judicial es que está muy disperso. Cada causa tramita de manera absolutamente autónoma por jueces distintos, salvo cuando logran acumular, que son los menos casos, ¿no? Claro. Sí, el Entonces No, tema, pero es difícil. yo me supongo que si hacen una ficha limpia, van a pedir información en todos los juzgados. sí, Existe un registro de reincidencia donde quedan registrados sí, pero ya sería, podría hacerse, sí. No te digo que sea imposible, pero la verdad que el tema, por de formación profesional que tenemos nosotros, que vemos cada causa tan independiente de la otra, aunque estén comunicadas, que no se nos había ocurrido, lo pensamos, Eugenia. sí, igual lo que yo creo que es por eso lo mencioné el tema del 2017. Piensen que, María Eugenia, que ni siquiera con una condena en segunda instancia podemos lograr que nuestros representantes debatan en comisión, todos los años una excusa distinta. Imagínense si pedimos con procesamiento, ¿sí? Que está mucho antes. Eh, entonces, yo lo que siento personalmente, repito, no soy abogado, pero lo que yo siento es como que con los delitos de corrupción en este país, algunas personas es como que pareciera que no son graves, si bien están en el artículo 36, lo repito. Entonces, para mí con un procesamiento ya debería quedar la persona
separada transitoriamente hasta que se defina su situación. No estamos hablando de un delito que una persona salió y sin querer pisó con la bicicleta a alguien. Estamos hablando de delitos, ¿sí? Repito, dolosos contra el Estado y conllevan, tal cual lo dice la... siempre es interesante volver a leer lo que hablaban nuestros constituyentes ahí en el 94. Parece bueno que en Argentina se habló y se los olvidaron, lo olvidaron rápidamente. Entonces, bueno, parece que uno habla de delitos de corrupción y uno habla de condena en segunda instancia y te dicen, no, es persecución, es proscripción. No, eso solamente es una medida temporal, como dijimos con María Cristina. Más allá de que sea un procesamiento o 20 o 13 o lo que fuese. Sí, pero creo que hay una gran diferencia entre un procesamiento y 4 sí, o 5 sí, sí. o los que fuera. Yo creo que eso casi no tiene derecho a la presunción de inocencia, me parece a mí, porque esos delitos pasan por muchas instancias. No discutamos con el orador. María Eugenia, por favor. Está bien, está bien, está bien. No, me parece... contestaron, dejarle lugar a Perdón. Sí, yo lo que creo, María Eugenia, que es como... nosotros lo que estamos pidiendo del movimiento es que debatan nuestros legisladores, porque qué mejor sería que encontrarnos en un recinto con todos discutiendo y uno diciendo, no, para mí procesamiento, no, si tiene más... Pero ni siquiera logramos eso, es como que nosotros queremos, es como avanzar. Ahora también Gustavo Lema, cuando hable de boleta única, lo va a comentar. Bueno, es decir, hay distintos modelos. Bueno, empezar aunque sea de alguna forma para tratar de avanzar con el tema. ¿Viste? Mendoza... hasta último momento estuvieron que no querían condena en primera instancia, finalmente lograron incluirlo. No querían menos de condena en segunda instancia. Entonces, con procesamiento, por eso yo creo que pasa por esto, porque si habláramos de otro tipo de delitos, ejemplo femicidio, yo estoy seguro que el 99% de las personas en el Congreso estarían de acuerdo con que con procesamiento la persona quede inhabilitada. Ejemplo con femicidio. Pero con delitos de corrupción no. Bueno, cada uno podrá hacer el análisis de por qué, siempre es un grupo. No, yo siempre cuento la misma experiencia que tuvimos. En el 2019 invitamos a todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que en ese entonces presidía Pablo Tonelli. A todos, eran 35, los invitamos a todos para entregarles las firmas. Fueron solamente de 3 partidos políticos. ¿Sí? La foto que obviamente quedó era de 3 partidos políticos. Días después, o semanas después, porque bueno, justo era el año de las PASO, cuando se trata en la comisión, salieron 2 diputadas nacionales a decir de que no se las había invitado, que era una iniciativa de un frente específico político, y nosotros habíamos invitado a todos, solamente que fueron los de 3 partidos políticos, y esa fue la foto que quedó. Y eso ha sido lo que históricamente ha pasado. Con Ficha Limpia no hemos tenido apoyo. A nivel institucional, la Unión Cívica Radical se comprometió el año pasado a presentar en todo el país, y fue lo que hicieron en todas las provincias, presentaron, y después obviamente hay otros 2 partidos como PRO y la Coalición Cívica, que son los 3 partidos que, digamos, a mí me encantaría que estén todos, lo aclaro, todos, esto Ficha Limpia es transversal, me encantaría, sería mi sueño. Así es que en lugares como Salta o en Chubut han estado personas de otros partidos políticos que no son los que mencioné, y para mí era un placer saber que, no sé, escuchar a alguien de otro partido político defendiendo, ¿sí?, esto de Ficha Limpia. No sé, Sergio, Daniel o Patricia. Y tenemos a Sergio Daniel que quiere preguntar, pero alguien que lo representa, me parece. Sí. Y si no, a Patricia, no sé, si no a Patricia Vázquez. Patricia, si no, entonces. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Gracias a Teodoro también por invitarme a esta conversación. Vos sabés, Gastón, que este tema a mí me importa y mucho, hace muchos años. Y lo acompaño y lo apoyo todo lo que puedo. Espero algún día lograrlo dentro del Congreso. Pero quería hacer un comentario que tiene que ver con lo que recién consultaban. Yo siempre pensé que esta iniciativa ciudadana, que tenía que tener sin ninguna duda aprobación y, como vos decís, de todas las fuerzas políticas, así debería ser, tiene que estar entrelazada, y está, de hecho, en la práctica, con la ley de fueros. Esa modificación que se impone de la ley de fueros, que además su modificación es absolutamente inconstitucional, tiene mucho que ver cuando estamos pensando que no queremos que entren en una lista sábana
gente que tiene una condena, como estamos hablando ya no de procesamiento, sino de condena, en primera o en segunda instancia, no importa, digo, que no puedan acceder a los fueros por hechos o actos cometidos con anterioridad a su carácter o condición de legislador. Porque este es el juego que vivimos todos, entramos a normalizar o entender que es así y aceptar que un candidato se postula a integrar las cámaras legislativas al solo efecto de, en realidad, ser protegido por la ley de fueros. Con lo cual, no solo no pasa lo que debiera pasar, que es lo que quiere la ley de ficha limpia, sino que además ingresan al Congreso para estar, de alguna manera, inmunizados o protegidos con impunidad. Por eso digo, es muy importante, más allá de tener en cuenta esto como medida cautelar y claramente en el aspecto electoral, también tiene que ir necesariamente acompañado de una modificación de la ley de fueros, o bien incluir en esta iniciativa la imposibilidad de cobijarse debajo de fueros que no le corresponden por hechos anteriores. Eso nada más. Claro, muy bueno, Patricia, ¿cómo estás? Sí, hace muchos años ya desde Argentina, a quien conozco igual a Teodoro, Nico, desde Argentina Conversa, hace 3 años atrás. Sí, Así justamente es. esto es una medida cautelar, como dijiste Patricia y María Cristina. Una persona que está... ¿Cuántos casos? Bueno, no son muchos, pero a veces bueno, son más resonantes casos de personas candidatos desde la cárcel. Qué situación extraña, ¿no? Que tal vez no tengan una condena, están... Sí, pero bueno, se hacen candidatura desde la cárcel. Así que bueno, esto es justamente es esto, si bueno, una persona que ya está condenada, ahí preguntaban algunos casos en particular, pero bueno, el caso, Sí. tuvimos algún caso, bueno, que bueno, de quien fue senador nacional Vudú. por La Rioja, sí, hablaba, en el caso de Menem, bueno, de personas de que uno piensa, bueno, si hubiera existido ficha limpia, ya a partir de una condena en segunda instancia yo hubiera quedado inhabilitado hasta que se defina la situación, ¿sí? Que sea cumplida la pena o revocada la condena. Pero bueno, esto está relacionado. Y piensen algo, Patricia, a raíz de esto que mencionaste, que es muy interesante. Pensemos los casos. Hace 2 años, no sé si recuerdan un caso de un diputado nacional que a través de una sesión de Zoom, un diputado salteño cometió un acto totalmente fuera de lugar y fue corrido, expulsado, digamos, apartado de la Cámara. Él estaba dentro de la Cámara de Diputados y fue apartado, ¿sí? por una cuestión de idoneidad moral, no sé cómo fue finalmente. Entonces pensemos, ¿por qué cuando una persona está dentro, de ejemplo, de la Cámara de Diputados o senadores, puede ser apartado y ni siquiera tiene una condena, porque en ese caso no es que hubo una denuncia, ¿por qué se oponen a que una persona que está condenada pueda ingresar? Y después cuando está dentro, ya con ejemplo, no sé, en Salta hubo a un intendente que con un procesamiento por corrupción, fíjense qué paradójico, todos los senadores salteños intervinieron en el municipio de Aguaray y lo destituyeron, ¿sí? Lo sacaron al intendente que estaba procesado, ¿sí? Por una corrupción en los caños del NOA, ¿sí? una mega corrupción de esa. Bueno, cuando tuvieron que votar sobre ficha limpia dijeron que no estaban de acuerdo porque con segunda instancia no había que hacerlo con condena firme. Y uno pensaba, pero si ustedes cuando tuvieron que destituir al intendente, no importó que la persona llegara a una condena, ya con procesamiento, el argumento que decían que no podía seguir a cargo de una intendencia una persona que tenían pruebas suficientes de que había cometido corrupción, robándose plata de los caños del norte, etc. Bueno, así que bueno, yo no sé si para no... Sí, Gastón, una pregunta, una Sí, última. Susana. ¿La ficha limpia aplicaría a Vudú? Supongo que sí. El tema, digamos, de cualquier persona es, pensemos que, vamos a imaginar que, vamos a viajar a Mendoza, vamos todos a Mendoza, todos a Mendoza viajamos, y vamos a pensar en cargos no nacionales, ¿no? Porque, repito, esto es para las provincias, es para cargos. Vamos a imaginar, vamos a Mendoza y pensemos en alguien que está condenado. Bueno, puede presentarse, si ahora, a partir de ahora, no. Alguien que tuviera una condena en segunda instancia, ¿puede? No. ¿Firme? Tampoco, ¿no? O sea, sea el nombre que sea, ¿no? En cargos provinciales. Entonces, a nivel nacional, hoy por hoy,
cualquier persona puede presentarse a menos que la condena esté firme y esté la accesoria de inhabilitación a cargos públicos. Fíjense que este año no sé si al final pasó el límite de las PASO, pero de un precandidato que tiene una condena, que no está firme y que se presentó, creo que en provincia de Buenos Aires, ¿sí? o en Ciudad, no me acuerdo, alguien que fue secretario en una gestión anterior. Y fue precandidato. ¿Sí? Él tengo entendido que tiene una condena, pero bueno, no está firme, entonces no tenía ningún tipo de inhabilitación para presentarse. Así que bueno, yo quería comentarles que, bueno, siempre decimos que para el tema para la ética pública pedimos avanzar con ficha limpia, y también hay que hacer una mejora en tema de transparencia electoral. Entonces hay dos iniciativas que van de la mano y después hablamos de cómo es de protección de testigos. Y es boleta única de papel. Todos recordemos lo que fue la última elección. Gastón. Sí. Sí. Sí, una pregunta para cerrar el tema de ficha limpia. Bien. Como República Unida somos un ente propositivo y que queremos tomar acciones. ¿Qué podemos hacer los 90, 100 participantes de esta reunión para apoyar ficha limpia, para avanzar más, para hacer más genial. presión? Gracias, muy buena pregunta, porque siempre me olvido no sé quién fue, Enrique preguntó, siempre nos olvidamos de contar. Ficha limpia. A ver, que no escuché. República Unida, perdón. Sí, nosotros ahora este año es como, lamentablemente uno va aprendiendo, digamos lamentablemente, porque nosotros hace 3 años que estamos con ficha limpia y ya le tenemos el timing de cuándo podemos avanzar, cuándo tenemos que retroceder, cuándo no. Y sabemos que en años electorales los diputados poco tratan, y menos de estos temas. Obviamente hay una regla, una costumbre de que en año electoral no se modifican temas en materia electoral. Entonces, es como que este año estamos como más tranquilos, y lo que hicimos desde Ficha Limpia, tratar de pasar nuestra energía para lograr imponer también el tema de boleta única, que ahora Gustavo Lema nos lo va a contar. ¿Cómo nos pueden, lo que yo los invito, después yo si quieren, mientras Gustavo va hablando y contándole qué es esto de boleta única, yo les pongo las vías de contacto en las redes sociales como para que quedemos en contacto. Y la forma, hay una petición, yo ahora también les dejo el enlace, ¿sí? donde se mandan actualizaciones, pero si no a través de las redes sociales, yo les voy a dejar todos los enlaces porque estamos en todas las redes sociales. Hay personas que manejan, jóvenes que como Nahuel y Maite, que manejan Instagram y Facebook, otros, Laura Barangot y Roque, bueno, tenemos todo como bien segmentado, y en Twitter, y bueno, estamos en todas las redes sociales. Así que si quieren, yo ahora les dejo, mientras Gustavo habla, cuáles son los contactos, más allá de que siempre quedamos a disposición, y Teodoro, Nico, Patricia, bueno, tienen nuestros contactos. Pero bueno, boleta única es fundamental. Todos estuvimos este domingo pasado y vimos el desastre que había, los precandidatos que se quejaban que les robaban las boletas, los nuevos que no tenían fiscales y decían nos faltan las boletas. Bueno, en las redes sociales se leyó todo, lo que eran las boletas, el dinero, bueno. Así que bueno, Gustavo Lema es un ciudadano que yo admiro mucho y que viene impulsando boleta única, y nos va a contar qué es esto de boleta única y por qué es tan importante con ficha limpia, ¿no? Complementarlo. Gracias, Gastón. Bueno, ante todo, quiero agradecer a los anfitriones, a los amigos de República Unida. Los estoy conociendo en este momento. Personalizo en Carlos, Teodoro, Nico, que ha mencionado mi amigo Gastón recién. Yo soy fundador, al margen de lo que ven en el cartelito debajo de mi imagen, ¿no? Eso de apoderado de UCR Orden Nacional, es un hobby que tengo hace 25 años. Pero en el año 2007, yo fiscalizo elecciones desde el año 1973, la fórmula Cámpora Solano Lima contra Balbín Camón. Y desde ese entonces no falté a ninguna elección. El tema de la fiscalización ha ido increciendo con los interregnos de golpes militares, pero ¿cuál es el nacimiento de este movimiento? Se llamó Red Ser Fiscal. En el año 2007, ustedes recordarán que hubo un alevoso y organizado robo de boletas de la coalición cívica de la fórmula de Elisa Carrió, que le impidió por muy pocos puntos
ir a un balotaje con la fórmula que ganó las elecciones en aquel entonces. El tema es el siguiente. Nos juntamos en la Cámara Nacional Electoral, apoderados de todos los partidos políticos del arco opositor, y empezamos a trabajar un poco inorgánicamente en algo que llamamos transparencia electoral. Nada que ver con la ONG del amigo querido. Pero en aquel entonces quisimos dar pasos concretos y creamos la red Ser Fiscal. Acá paso el aviso, repito, red Ser Fiscal. El objetivo fue juntar voluntades para fiscalizar elecciones a partir del año 2007. Tuvimos un bautismo de fuego allá en el año 2009 y fue importante porque había habido 2009, 2011 también, había transcurrido el famoso enfrentamiento del gobierno con el campo y por primera vez se extendió de las grandes urbes al interior del país la necesidad de fiscalizar elecciones. En la red Ser Fiscal, insisto, está en Instagram, en Facebook, en Twitter, por mail se puede llegar. Está abierta la inscripción para quien quiera anotarse. Para cualquier partido político, lo único que tiene que decir, quiero fiscalizar para tal partido político o me resulta indiferente. Nosotros tomamos nota y hacemos inmediatamente la conexión con el partido. En aquel entonces llegamos a juntar 45.000 fiscales. Era la mitad de los fiscales que necesitaba la Argentina para fiscalizar mesas. En aquel entonces había 90.000, hoy hay 103.000 mesas. Está bien que se amplió la cantidad de mesas por el tema de la pandemia, pero la necesidad de fiscalizar se hace más seria. La red Ser Fiscal, por mi intermedio, yo me he especializado así en temas de fiscalización electoral, será por una deformación profesional. Soy contador especializado en auditoría. Entonces, la fiscalización es control, lo que ha sido mi especialidad profesional. Yo no soy abogado. Entonces, en aquel entonces empezamos a elaborar propuestas que las canalizábamos como amicus curiae a la Cámara Nacional Electoral. Hemos elevado muchísimas propuestas. Estamos absolutamente en contra porque la consideramos anticonstitucional. La ley de lemas. No se habla mucho en capital, pero en algunas provincias es nefasto lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en Santa Cruz, ocurrió en Formosa, afortunadamente ya fue derogada. También en Santa Fe fue derogada, pero se mantiene a nivel municipal en varias regiones del país. Entonces, después tenemos una propuesta de que lo que es el control electoral, que cuando hay una elección se produce de algún modo un plebiscito de la ciudadanía hacia la gestión del gobierno que está cursando su administración, como ha ocurrido hace semana y media. Entonces, es absolutamente ridículo que todos los organismos que organizan una elección dependan del Poder Ejecutivo. Estoy hablando de la Dirección Nacional Electoral, estoy hablando del Servicio Electoral del Correo Argentino, estoy hablando del Comando Nacional Electoral, estoy hablando de la Cancillería, que es la que organiza los comicios en consulados y embajadas de todo el exterior, estoy hablando del Servicio Penitenciario Federal, que es el que organiza los comicios en los centros, en las cárceles. Entonces, absolutamente todo eso depende del Poder Ejecutivo. Ocurre que mientras el Poder Ejecutivo se comporte dentro de parámetros éticos, todo bien, pero eso en nuestro país es excepcional. Es excepcional porque nosotros tenemos un sistema de partido dominante.
y desgraciadamente ese partido dominante que está el 80% del tiempo en el poder, cuando ejerce el poder se convierte en partido hegemónico. Estoy hablando de algo que transgrede las normas democráticas básicas. Entonces, ¿qué ocurrió con boleta única? Boleta única era uno de los tantos proyectos que estaba en el cajón de iniciativas, y en el año 2015 llegué a presentar en la Cámara Nacional Electoral, fui el autor, de un proyecto que se llamó Boleta Única Complementaria. Después de haber sufrido varias elecciones presidenciales, el famoso robo de boletas, ¿no es cierto?, que dejaba a los candidatos que tenían alguna aspiración fuera de carrera, al margen de otras trampas electorales, ¿no es cierto? La boleta única complementaria consistía en que siga el engendro de boletas partidarias, que todo lo hemos sufrido hace pocos días. Tenemos que entrar con un guía turístico al cuarto oscuro para encontrar la boleta que queremos. Era necesario que la persona que no encontraba la boleta de su elección a su candidato saliera del cuarto oscuro y le pidiera al presidente de mesa una boleta única complementaria. Era una boleta única donde marcaba, estaban absolutamente todos los candidatos, la doblaba, la metía en el sobre y a la urna. Equivalía a poner con un formato distinto lo que era la boleta partidaria. Por eso se llamó boleta única complementaria. ¿Qué ocurrió? Porque la Cámara Electoral convocó una reunión de todos los apoderados de todos los partidos políticos, menos el oficialismo de aquel entonces, en el año 2015, y hubo un absoluto apoyo a esa iniciativa. Ocurrió que el entonces ministro de Interior, Aníbal Fernández, iba a ser candidato a gobernador, se opuso y de la noche a la mañana no se habló más de boleta única complementaria. Quedó cajoneado el proyecto. Ahora, por otro motivo, en las elecciones del 2021, estamos de elección de medio término, pero no importa, una elección al fin. Estábamos transitando una instancia muy, muy dramática, ¿no es cierto?, como fue la pandemia. Y recordemos todas las medidas que se tomaban para evitar reuniones de más de 10 personas, para no manipular cosas que tocó otro, llámese papel o lo que fuera. Precisamente las boletas partidarias tienen de algún modo un ritual electoral, que es que todos los militantes de los partidos políticos recorren las calles, tocan timbres y los entregan en las casas, una manipulación muy, muy peligrosa, ¿no es cierto?, al margen de estar subyacentes todos los vicios electorales de elecciones anteriores. Entonces le pasamos el plumero al proyecto, lo perfeccionamos y salimos a la carga hace 1 año y medio con el proyecto de boleta única de papel. Al comienzo fue la Reserva Fiscal la que lo propiciaba, iban muy, muy lentos los apoyos, hasta que un día, hablando con Gastón, yo estaba particularmente interesado por el proyecto de ficha limpia, y creo que nos llevó pocas horas llegar a un acuerdo y constituir una asociación digital, ¿no es cierto?, para unir el Movimiento Ciudadano Ficha Limpia con la Red Ser Fiscal y ir juntos en la búsqueda de adhesiones. De más está decir que desde que ocurrió eso hace menos de 1 año, nos fuimos de 20.000 adhesiones a 110.000 que estábamos esta mañana. Y pretendemos llegar a 150.000 para presentar en el Congreso el apoyo a las iniciativas. ¿Por qué digo el apoyo a las iniciativas? Porque la última vez que pregunté en el Congreso había cerca de 10 proyectos. Tienen variantes instrumentales, pero en el fondo
lo que nos interesa es que desaparece la boleta partidaria y la gente va a votar con otro elemento. Yo les estoy hablando en este momento de Estados Unidos y estuve presente en las últimas elecciones presidenciales. Llama la atención pararse en la puerta de una escuela y ver cómo la gente entra y sale a la misma velocidad y no ve 3 personas juntas en una cola. Entran y salen, entran y salen. No hay cuarto oscuro, pasan por un lugar donde acreditan su derecho a voto, una cédula que ellos tienen, les entregan una boleta única, no hay cuarto oscuro, se pegan media vuelta delante del presidente de mesa, hay 5 o 6 boxes, hay 5 o 6 personas marcando sus candidatos con una lapicera, la doblan y no se la entregan al presidente de mesa, la colocan en una lectograbadora. Es como si fuera una máquina de hacer tallarines, ¿no es cierto? Meten la boleta y inmediatamente se hace la lectograbación de los votos, en segundos. Queda la boleta depositada en un box, los votos se van acumulando y por supuesto, si cuando termina la jornada alguno de los fiscales de los partidos o de los candidatos tiene alguna duda, pide que se abra el box que tiene la máquina y se verifican si coincide lo que la computadora dice que son los votos que obtiene su partido o candidato. No nos olvidemos que en Estados Unidos hay voto uninominal por distrito. O sea, cada distrito elige su legislador, ¿no? Acá todavía estamos con lo que llamamos boleta completa por provincia. Entonces, es rapidísimo, es muy eficiente. Por supuesto, no tomemos como ejemplo lo que pasó en octubre del año pasado, que fue escandaloso, el desconocimiento del resultado y todo eso, que se presentaron creo que 90 impugnaciones y se perdieron las 90, ¿no? Aparte, y Gustavo, discúlpame que te interrumpa. Y una consulta, ¿y los electores argentinos que están radicados en el exterior, las personas que están en la cárcel con condición para votar, cómo votan? Votan con boleta única hace más de 10 años, porque es materialmente imposible trasladar a los consulados más remotos del planeta, ¿no es cierto?, la cantidad de boletas que se imprimen. Al margen de eso, quiero hacer un comentario. Estábamos llegando al día de la elección, 48 horas antes, los jueces electorales estaban autorizando boletas. O sea, es materialmente imposible llegar con boletas que todavía no fueron aprobadas por la justicia, por impugnaciones, por todas esas cosas, o por incumplimientos formales de los partidos, que algunos partidos están muy bien organizados, tienen cierta antigüedad, hay partidos nuevos, pequeños, ¿no es cierto?, que no tienen la apoyatura técnica o legal correspondiente y cometen ese tipo de errores. Pero, provincias, Gustavo, entonces, ahí ya... la boleta única circula por todos los consulados, por las embajadas, y acá quiero pasar un aviso. Se perdió un gran avance para los argentinos que votan en el exterior, porque en el gobierno anterior se había autorizado el voto por correo. El voto por correo es una institución que corre en todo el mundo, ¿no es cierto? Y se ha prohibido, se ha anulado el decreto creo que del presidente Macri concretamente, para facilitar a los argentinos en el exterior que voten por correo. O sea, van a tener que movilizarse en algunos casos cientos de millas al consulado más cercano. Argentina no tiene muchos consulados en el mundo, más tiene mucho menos que hace 20 años. Entonces, eso va a dificultar mucho la elección. Les comento, para cerrar el tema de voto de ciudadanos en el exterior, que Maduro cerró el consulado de Venezuela en Miami para impedir que los ciudadanos venezolanos de Miami, que ya ganaron varias
alcaldías. Es tan grande el exilio venezolano acá en la Florida, que ya hay intendentes, ¿no es cierto?, que están a cargo de sus comunas, de sus condados, y los mandó de Miami a votar a Houston, Texas. Aún así, salían micros de Miami a Texas para votar. Ya sabemos en qué sentido. Y en las cárceles... ¿Y el voto electrónico? ¿No hay avance sobre el voto? Sí. Sobre el voto electrónico? Sí, lo escucho bajo, pero entendí la pregunta. El voto, hay dos variantes. La gente le llama voto electrónico. El voto electrónico puro, usted no tiene ninguna constancia de lo que está votando. La máquina recibió sus instrucciones y tiene que confiar ciegamente en los datos que acumula. Y hay muchos países, entre ellos Alemania, que ha dejado de utilizar el voto electrónico. Se usó en la ciudad de Buenos Aires la boleta electrónica, que es muy diferente, porque usted selecciona a sus candidatos desde un teclado, pero se lleva una constancia, se lleva un voucher con lo que votó. Usted lo revisa en su casa y dice, no, voté bien o en este me equivoqué, pero no importa, es la tecla que yo apreté, ¿no es cierto? Y es diferente porque también queda en el buzón ese ticket impreso por el elector que puede ser controlado al cierre del comicio. El voto electrónico, si usted busca en Google, va a encontrar miles y miles de denuncias y yo creo que ya tiene muy mala prensa, muy mala fama. La boleta única es un sistema un poco rudimentario, pero entiendo una cosa, que el primer paso lo daríamos si nos deshacemos de la boleta partidaria, si desaparece el cuarto oscuro, si votamos directamente en el momento que estamos frente a la mesa, al presidente de mesa, que nos entrega en mano, no se manipula, solamente el presidente de mesa le da a cada elector una boleta. Ese elector está a la vista, a 3 metros de la mesa, ahí están los boxes, la marca a sus candidatos, la dobla y la pone en la urna. Nosotros estimamos que se ahorra aproximadamente un 75% del tiempo de espera del elector para producir su voto. Se elimina el paseo al cuarto oscuro, se eliminan las paradas de las colas de votación, porque tiene que entrar el presidente de mesa a ver si el cuarto está ordenado. 3 o 4 veces durante la jornada los fiscales piden revisar si hay boletas de su partido, y todo esto lo sufre el elector, que hace colas y colas y colas, y en un momento de pandemia nos pareció, cuando nosotros hicimos fuerza, estábamos en lo peor, en el pico de crecida de esta cuestión. Ahora, por arte de magia, en 3 días se acabó el COVID, pero no importa, yo creo que no había que creer tanto el encierro a que nos sometieron y todo el libertinaje que nos ofrecen ahora. No quiero avanzar mucho sin que me haga... Tal vez, Gustavo, sería interesante contar... Disculpame, Gastón. Uno de los motivos de resistencia, ¿no es? El folclore dice que hay un cierto negociado de algunos partidos pequeños con el dinero que les da el gobierno para imprimir boleta. ¿No es esa la principal resistencia que hay hoy a la boleta única? Porque bueno, sí, evidentemente, hay algunas historias, algunos cuentos urbanos que hablan de candidatos que cambian el departamento y el auto, ¿no?, en época de elecciones, pero no nos consta. Se supone que tienen que presentar al juzgado electoral las boletas de imprentas que están habilitadas para emitir boletas, cosa que también es transgredido, porque nosotros pensamos que el Estado paga un subsidio equivalente a 2,5 veces el padrón para cada partido, pequeño o grande. Es una barbaridad. Calculemos que somos 35 millones de electores, estamos hablando de 90 millones de boletas a cada partido. Y aparte, los partidos que, digamos, mueven mucho el electorado,
esas 2 veces y media el padrón no les resulta suficiente. Entonces posiblemente impriman un fondo desconocidos 2 veces y media más el padrón. Es un despropósito bajo todo punto de vista. La boleta única la imprimiría la justicia electoral, tendría todas las garantías tipo título de bono público, ¿no es cierto? Fondo de seguridad, código de barras para identificar la mesa, el circuito y el distrito donde debe estar, porque esa es otra. El correo que distribuye boletas muchas veces se equivoca y lleva las boletas a municipios equivocados, lo cual produce un retraso muy grande en el inicio de la votación. Hay veces que es mediodía en muchos lugares del interior y no se empezó a votar. No me quiero extender porque les puedo Gustavo, una les puedo pregunta. agotar el Zoom. Gustavo, una consulta para hablar del modelo de Santa Fe y de Córdoba y aprovechar para contestar a Gustavo que consulta si no es complicado tener en una misma boleta a todos los candidatos. Y tal vez hablando de los modelos Santa Fe y Córdoba, tal vez puedas contestarle a Gustavo, que pregunta ahí en el chat, de tener todos en una misma lista. Bueno, personalmente, entre el modelo de Santa Fe, que es una boleta única por categoría de candidatos, por ejemplo, diputado, senador o categorías provinciales, implica que tiene que tener un color diferente y urnas distintas para cada categoría de candidatos. El único beneficio que tiene es que facilita el recuento. Es el único que le encuentro, pero después el resto no deja de ser complicado. Cambiar una boleta partidaria por partido, por una boleta larga, por candidatura, no deja de ser complicado. Córdoba tiene lo que yo propicio, que es una pequeña sábana, porque no nos olvidemos que las elecciones, que las PASO, que las primarias, cumplen un efecto ordenador, o deja muchos candidatos fuera de la elección general. Entonces, en las elecciones generales es menor la cantidad de boletas que vamos a encontrar en el cuarto oscuro, mucho menor. Desaparecen las listas de líneas internas, va a haber una sola por partido, va a haber muchos menos candidatos que no llegaron al 1,5%. Entonces, el modelo cordobés contiene todo en una boleta, y es más, contiene una columna, que es la primer columna, que dice lista completa. La gente que está identificada con una fuerza política y dice yo quiero votar a todos los candidatos del partido X y yo quiero votar a todos los de Y, busca la columna de X, la columna de Y, hace una sola cruz y votó a todos los candidatos. Eso es el modelo cordobés. Ese es el modelo que yo propicio. Los que deciden son los legisladores. No sé si... ¿Qué decís? Sí, escucho. No. Primer paso. Ah, creo que están hablando, no conmigo. Yo te decía que eras, que por qué pensabas así. ¿Cómo fue? Ahí por... Bueno, si no hay otra pregunta, Gastón, decime vos si me olvido de algo, pero lo central creo que lo dije. Sí, ahí hay una pregunta, Gustavo. Perdón, Tocayo, porque no me quedó, honestamente no me quedó claro. En las boletas, normalmente en cada categoría hay una lista donde aparece el primero, el segundo, y después, no sé, habrá 6 o 10 que continúan, ¿no? La boleta única va a tener una fotografía del cabeza de lista. Del cabeza de lista. Si yo quiero votar primero no al que me proponen de primero en la lista, quiero votar como primero a otro, eso no se puede. No tenemos el voto uninominal en la Argentina, no. Ah, ok. No. Perfecto. Muchas gracias. Pero Gustavo, no hay por qué. ¿Qué faltaría para el voto uninominal? Porque yo creo que gran parte del defecto de nuestra política actual es que los diputados no nos representan a la gente realmente, sino que representan al partido.
La solución es el voto como en Estados Unidos, donde el diputado recorre casa por casa su distrito y responde a la gente, y la gente lo va a ver, la gente de su lugar, donde lo votaron. Acá tenemos el caso de senadores que votan en contra de los intereses de su provincia y diputados que votan en contra de los intereses de la gente que representan. Bueno, respondo, Enrique. En Estados Unidos, que tiene la democracia más antigua del planeta, tienen una trampa electoral. Acá también hay trampas. Le llaman el Salamander System. Salamander es la salamandra, las 4 patas y la cola de la salamandra. Porque el tema está en definir los circuitos. Si se elige por zona un legislador, sea un representante o un senador, como es acá, ¿no es cierto? Hay que definir cuál es el distrito que lo nomina. Y se matan de elección a elección por modificar el circuito. Porque yo acá, en este pueblito que queda fuera de mi circuito, tengo muchos votos, entonces quiero, ¿no es cierto?, incluir en mi circuito a ese sector. En Argentina, yo era chico, recuerdo que en la época de Perón hubo algo parecido a voto uninominal, y, por ejemplo, el oficialismo de entonces perdía las elecciones en Flores, capital federal. Y para compensar los votos que perdía en Flores, que es en el centro de la ciudad de Buenos Aires, hizo un estiramiento de Flores que llegaba hasta Mataderos. Era una manera de modificar la mayoría natural que tenía ese barrio, ¿no es cierto? O sea, todo tiene sus pros y sus contras, pero llevaría a un debate. Si estamos peleando por una cosa tan elemental como terminar con la boleta partidaria, es como decía Gastón, buscamos lo posible, no la perfección. Por algo tenemos que empezar. Bueno, perfecto. Creo que ya estamos en tiempo. Sí, ahí yo, discúlpame Enrique, está con nosotros Laura Barangot. Bueno, Laura Muñoz creo que no se pudo conectar, estuve mirando y no estaba. Pero les quería presentar, está Laura Barangot, que es una ciudadana como todos nosotros acá, que es una de las que viene hace 3 años impulsando ficha limpia y boleta única. Quería que la conocieran, que está acá presente acompañándonos, y tal vez si ella quiere decir algunas palabras o ustedes quieren preguntarle algo y conocerla, es bióloga y es una ciudadana ejemplar, sí, perseverante y que yo respeto y admiro mucho. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto, Laura. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Yo solo quería agregar una cosita, que para mí no es cosita ni tan chiquita. Como dijo Gastón, soy bióloga. Y quería agregar algo al tema de boleta única papel. Además de todas las ventajas que obviamente son así, que se mencionaron, yo quería, como bióloga, agregar una característica más que me parece no de menor importancia, y que es que con la boleta única papel, al reducirse la cantidad de papel, valga la redundancia, se evitaría, por ejemplo, la tala indiscriminada de árboles. Y no nos olvidemos que los seres vivos nos acompañan en esta tierra y no son menos importantes. Vemos en este momento la cantidad de cosas que están sucediendo con el clima, con los animales, inclusive con las personas. Y hay una cosa que no nos damos cuenta, que no la tenemos en cuenta, y es que si los seres vivos desaparecen, los hombres también.
En cambio, si nosotros desaparecemos, los seres vivos viven fantástico. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque me parece muy importante tenerlo en cuenta cuando se habla, por ejemplo, de boleta única papel. Y hablando de ficha limpia, que yo comencé, me incluí en Twitter hace 3 años, o sea, cuando comenzó Gastón Marra y Fanny Mandelbaum con este tema, siempre me pareció imposible que se luchara tanto para que la gente que nos va a representar mostrara honestidad. A mí siempre me pareció que la mejor propaganda era presentarse con los bolsillos dados vuelta y con las ganas de servir a los representados. No, me parece una cosa increíble tener que estar tanto tiempo detrás de esto. Y creo que la mejor campaña electoral es la que se desarrolla a lo largo de todo el mandato, escuchándonos, yo siempre aclaro nos, y actuando en consecuencia, porque escucharse, como hacen la mayoría de los que dicen representarnos y que están sentados en unas bancas honorables, es un clarísimo riesgo de derrota. Nada más. Ahí quisiera, disculpen, una sola aclaración por algo del chat. Por eso, cuando María Eugenia comentaba el tema de procesamiento, lo especifiqué y contesto a Gerardo. Por eso es que nosotros pedimos que en lo posible haya una condena en segunda instancia, porque se entiende que desde el momento de la denuncia, la imputación, el procesamiento firme en el caso de haber sido apelado, la condena en segunda instancia, intervinieron muchos magistrados para determinar la culpabilidad de una persona. Por eso es que a veces uno escucha de un lado o del otro y dice, no, pero de un lado de otro de la grieta dice, no, pero hay que reformar la justicia porque la justicia es de tal partido político. Y del otro lado dicen, no, la justicia es de tal partido político. Entonces, bueno, por eso aclarar el tema de la proscripción, la extorsión de causas o algo así le quería contestar a Gerardo. Por eso que con una condena en segunda instancia, pensemos que un tribunal, ¿sí?, donde intervinieron tres jueces y anterior hubo otra con 3 jueces y anterior hubo todo un procesamiento y seguramente estuvo apelado, porque en estas causas de corrupción se apela en todas las y todo. Con esto para comentar también el tema de responderle a Gerardo el tema de ficha limpia sí o ficha limpia no. Yo siempre digo, y lo voy a cerrar al menos de mi parte con esto, pensemos que a nosotros la ley marco de regulación del empleo público no nos deja ingresar a un empleo con escuchen, proceso penal pendiente que pueda dar lugar a una condena. En cualquier ley marco de regulación del empleo provincial sucede lo mismo. Para sacar una licencia de conducir profesional nos piden registro de certificado de antecedentes penales. Para poder ser bombero voluntario de cualquier lugar de Argentina tenemos que presentar certificado de antecedentes penales. Entonces, ¿por qué si nosotros vamos a ingresar a la administración pública, ejemplo, para un cargo menor administrativo, a nosotros no podemos tener un proceso penal pendiente que pueda dar lugar a una condena y a nuestros superiores no se les exige? Entonces, bueno, con esto quería contestar esto, digamos, a Gerardo, que por el tema de cuando algunos dicen, no, pero bueno, la justicia argentina no es creíble. Sí, hay evidentemente una falta de credibilidad en la justicia, pero por eso es que no pedimos con 1, 2, 3 o los que fuesen procesamientos, sino que al menos exista una condena o en su defecto una condena en segunda instancia. Bueno, estimado Gastón, en nombre de República Unida, Carlos ha tenido un problema de conexión. Les queremos agradecer a ti, a Gustavo, a Laura y a todo el equipo por el esfuerzo que vienen haciendo, y desde ya cuenten con todo el apoyo de República Unida para las 2 iniciativas, tanto ficha limpia como para boleta única. Y desde ya abran los micrófonos para un aplauso a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Teodoro. Un abrazo muy, muy fuerte a Teodoro. Sí, un gran amigo. Te respeto muchísimo. Chao, gracias. No se olviden de invitar a fiscales para noviembre. No, en eso estamos. Muy bien. Chao, gracias. Muy